Buenos días. El delirio trans, el lobby animalista y la cultura de la muerte echa raíces en el Congreso de los Diputados. En la Cámara Baja llevan desde primera hora de esta mañana debatiéndose estas tres leyes ideológicas extremas. La traca final más sectaria de Irene Montero, amparada por Pedro Sánchez, que pone de manifiesto la existencia de una clase política empeñada en llevar a la sociedad a una deriva y espiral destructiva como nunca antes se había visto. La conocida como Ley de Protección y Bienestar eleva a los animales a la categoría de sujeto de derecho cuando en realidad es el hombre el que tiene unos deberes y derechos hacia ellos. Se les denomina como seres sintientes cuando un bebé es considerado un amasijo de células. Resulta incomprensible el empecinamiento moral de unos pocos que buscan convertir a otros en verdugos y que intentan imponer el poder decidir si alguien puede o no nacer bajo un falso paraguas de progresismo y libertad. La ley trans viene a ser otro de los ápices de ese intento desalmado de acabar con la familia y que contradice a la propia naturaleza al hablar de género y no de sexo. Más allá de todos los adornos y detalles que acompañan a estas tres leyes, el único objetivo que se persigue es la destrucción del ser humano tal y como debe ser. ¿En qué cabeza cabe que la vida de un animal deba protegerse a toda costa mientras se busca amparar y legalizar el asesinato de los no nacidos? Estamos muy pendientes de todo lo que sucede en el Congreso de los Diputados. Allí, como decimos, se debaten estas tres leyes. Al mismo tiempo, a la Cámara Baja han llegado esta misma mañana los presupuestos generales del Estado para 2023, de los que también tendremos que hablar hoy. Saludamos a los invitados que nos acompañan en este programa. José Ramón Riera, muy buenos días. Buenos días, Alba. Sí, creo que vamos a hablar un ratito de presupuestos generales del Estado porque definitivamente este gobierno ha presentado unos presupuestos preelectorales. Es decir, está ya preparado única y exclusivamente. Este es un gobierno provisional dedicado única y exclusivamente a convocar las elecciones en el momento en que su gasto político le permita ganar el máximo nivel de votos. Este señor ha decidido que le va a pagar muy bien a los funcionarios, que le va a pagar muy bien, es decir, a los... y a sí mismo, y sobre todo a los pensionistas, y a partir de aquí, en cuanto mejor le venga, va a convocar elecciones generales. Enrique Calvet, muy buenos días. Buenos días a toda esta ilustre mesa y no digamos a los telepacientes. Y bueno, sobre la que empezar, yo no estoy tan convencido, pero hablaré de lo que me manden, de que sea muy interesante hablar de los presupuestos. Todos los años pasa el mismo sarao y los presupuestos, como siempre, sirven como arma de bajo nivel de discusión partidista, pero tienen como siempre su nivel limitado de eficacia real después, porque ni se cumplen, ni las previsiones en este momento de tanta incertidumbre sobre las que se fraguan tienen visos de realidad, entonces se van adaptando. Pero bueno, hablaremos con mucho gusto. Pero de lo primero que ha dicho, no resisto de decir que es un ejemplo, hablo de las leyes trans, woke, de esta idea, no resisto a la idea, y lo siento para quien me repita, no resisto a señalar que es uno de los aspectos más antidemocráticos de estos gobiernos que tenemos, de los dos, y que más ilegitiman el gobierno que el doctor Sánchez creó mintiendo descaradamente hace ya, no sé si 3 años y medio, 3 años, ¿verdad? Porque es que lo que se ha llamado gobierno de coalición, que realmente es la creación de dos gobiernos en comandita, fue cederle a los frikis, los animalistas, a través del Podemos y todo esto, fue cederles sin injerencia unas áreas de gobierno sobre aspectos que después de todo condicionan mucho la vida de los españoles y aspectos que se han llevado al extremo, a una violencia no cruenta impositiva, contra el sentido común y sobre todo contra el evidente sentimiento de la mayoría española, de los ciudadanos españoles. Y eso lo ha llevado una parte que democráticamente votó muy poco. No hay más que ver, por ejemplo, qué votos tuvo el Partido Animalista y su programa. No tuvo prácticamente nada. Sin embargo, lo encauzan
con las manos libres a través pues, de los frikis estos, los Monteros y todo eso, ¿no? La ley trans incluso tiene la oposición de los movimientos feministas tradicionales de la izquierda que yo apoyo y apoyaré toda mi vida. O sea, es un núcleo muy reducido, muy activista, muy extremista, dispuesto no a gestionar una sociedad, sino a imponer una ideología extremista desde una base de aprobación democrática ínfima, pero que se lo permite el Sánchez, vamos, y lo que es actualmente el PSOE. Y eso es una grave carencia democrática que termina destrozando fácilmente no solo ya sociedades, sino democracias. Antonio González Cerón, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Bueno, yo creo que las elecciones generales están cada vez más cerca y es evidente que ya todas las decisiones del Gobierno, traer aquí 3 leyes de golpe con esa carga ideológica al Congreso de los Diputados, donde yo tendré hoy que posicionarme sobre cada una de ellas, y de hecho hoy tendré que irme antes de este programa para poder acudir a esas votaciones, anticipan una reingeniería social que han estado elaborando a lo largo de estos años para ir trabajando, ir comprando colectivos con el bienestar animal, sus minorías proteccionistas de los animales, atacando y echándose encima a todo el campo español y a la agricultura. Gracias a leyes como esta y a otras como la Lespres, pues se ha incluido la alta protección, por ejemplo, del lobo, que acaba con la ganadería extensiva. Es decir, han decidido enfrentarse con colectivos que históricamente ellos decían que defendían, como la clase obrera, los ganaderos, los agricultores, las personas humildes, esos los que ellos decían que defendían. Y fíjese usted, al final hemos sido todos nosotros ese partido que han tratado de satanizar a lo largo del tiempo, que somos el partido de los ricos, el partido que solo bajan los impuestos a los ricos. Somos nosotros los que nos hemos apoyado y los que hemos apoyado a los colectivos más desfavorecidos de este país, y ellos deciden, a cambio de ideología transformadora, echárselos encima. Luego, ley de bienestar animal. Una ley de bienestar animal que cuida más la vida de los animales, por los cuales yo tengo mucho respeto, todos tenemos perros, todos tenemos gatos, pero que cuida más la vida de los animales que la otra ley, la ley del aborto, en la cual, en lugar de hablar de un derecho a la vida, se habla del derecho, o no se habla, mejor dicho, del derecho de aquel que todavía no ha nacido, ¿no? Creo que estamos en esa labor de reingeniería, creo que los presupuestos generales del Estado traen muchas partidas para comprar colectivos concretos, para comprar voluntades concretas en territorios que para ellos son críticos, como Cataluña o País Vasco, también para apoyar a sus socios de gobierno, que son Compromís y otras pequeñas facciones que están distribuidas por toda España, que anticipan que estos no son unos presupuestos generales del Estado pensados para la gente, pensados para los pueblos, pensados para las ciudades, sino pensados para comprar una serie de votos para tratar de ganar unas elecciones generales que de partida ya saben que tienen perdidas, según dicen todas las encuestas. Por tanto, yo, si pudiéramos llamar al sentido común, le pediríamos al señor Sánchez que rectificase, pero es evidente que él solo se interesa por sí mismo y por su futuro, y poco le importa el futuro de este país. Si algo le importase, haría meses que habría convocado elecciones generales, porque hoy el problema de la gente es una tasa de desempleo del 12,6%, el doble de la Unión Europea, del 30% en el desempleo juvenil, el peor dato de desempleo juvenil de toda la Unión Europea, una deuda pública que está en el 117%, un déficit público insostenible, a pesar de tener una recaudación récord con los nuevos impuestos que ha ido poniendo en marcha y sobre todo con la inflación que ha sido incapaz de contener y que supera ya los 10 puntos. Por tanto, que convoque elecciones cuanto antes y que nos ahorre la ruina que trae hoy al Congreso de los Diputados. Hablaremos, adelante. ¿Apostillar algo de lo que ha dicho don Antonio? Sí, adelante. Lo que está claro es que él está en campaña electoral y me felicito porque es su obligación. Y le recuerdo que antes de las generales están las municipales. Bueno, señor alcalde. Creemos, porque sí, la realidad es que recuerdo que en el 19 todos pensábamos que habría generales con autonómicas y municipales o que podía agotar algo más el tiempo, sí, y convocó en marzo generales, sí, y tuvimos municipales y autonómicas en mayo. Sí. Con lo cual, todo digamos, lo que es lo dicta previsto, el sentido común, pero no se sabe. Todo lo que dicta el sentido común, este señor no suele seguirlo, eso es la verdad. Pero más allá de las butad y deseándole toda la suerte del mundo en su carrera política, que va a dar un salto, lo que sí quiere ver es que yo no estoy seguro, no hablo de los presupuestos ahora, no estoy seguro que la aprobación de estas leyes, que me parecen impopulares, como decía Jean Daniel, parece que Jean Daniel, ¿cuánto tiempo lleva la izquierda
sin tomar una medida popular, ¿no? Entonces, no estoy seguro que le favorezcan electoralmente, no lo estoy seguro. Pueden generar un fuerte efecto rechazo. Dependerá mucho del tratamiento de los medios, es verdad, pero creo, bueno, pues el Partido Popular y en fin, hasta el Ciudadano, en fin, el centro derecha y parte del centro izquierda tiene de todas maneras algo que decir a través de los medios, y yo dudo mucho se está aislando no ya de bastiones que podía considerar que tradicionalmente no le iban a votar, como los agricultores, etcétera, sino se está aislando una parte importante de la clase media sensata, ¿no? Y por supuesto de la izquierda, pues, como digo, los feministas que se oponen a la ley trans, que es un claro ataque a las políticas feministas, se ha dicho de paso. Entonces, no estoy seguro que ese cálculo, no digo que él no lo haya hecho, pero que no le saquen el tiro por la culata. Antes de seguir debatiendo sobre estas tres leyes, la ley trans, de protección y bienestar animal y también la ley del aborto, vamos a ver en qué consisten cada una de ellas, que, como les digo, desde las 9 de la mañana se están debatiendo en el Congreso de los Diputados. El Gobierno pisa el acelerador en este último año de legislatura y posiblemente también de mandato. La ley trans, la ley del aborto y la ley de bienestar animal llegan al Congreso en medio de un más que claro clima de tensión entre los socialistas y Unidas Podemos. Es precisamente el Partido Morado quien las ha promovido y quien principalmente tendrá que defenderlas frente a la oposición, a sus socios e incluso frente al propio PSOE. Las críticas socialistas comenzaron en el momento en el que se conocieron las primeras pinceladas de la ley trans, una norma que obvia el sexo biológico para hablar de género, o dicho de otro modo, que ataca al feminismo clásico porque elimina el significado de mujer. ¡Ser mujer! ¡No es un sentimiento! Eso es lo que sostenía Carmen Calvo. La ley trans puede destrozar toda la legislación de igualdad. Y los de Podemos le dijeron que le vaya bonito. Quizá el punto más polémico de la ley trans es que permite a cualquier persona cambiar de sexo con una simple declaración en el registro sin que nadie pueda oponerse. Aún así, esto no haría que hombres ya condenados por violencia de género se librasen de la condena. Lo evitaría solo si el cambio de sexo se produce antes de la agresión. Menos mal que el Partido Socialista es el partido feminista. La ley también prevé, entre otras novedades, permitir a menores de edad someterse a operaciones de cambio de sexo sin autorización paterna ni informe psicológico, e incluye de forma gratuita tratamientos hormonales y cirugías para esa transición. Pero la posibilidad de que menores tomen decisiones sin el consentimiento de sus padres también es un problema en la ley del aborto. Las menores de 16 años abortarán a la carta sin que sus tutores tengan que saberlo. Se eliminan los 3 días de reflexión antes de abortar y se dará la píldora del día después de forma gratuita en muchos centros. Esta ley, como todas las que últimamente presenta el Ejecutivo, es otro cajón desastre. En este mismo texto también encontramos las bajas laborales por reglas dolorosas y se incorpora una lista negra de médicos objetores que no promuevan esta cultura de la muerte. Pero tampoco se libran de la polémica las claves de la ley de bienestar animal. Tener que pedir permiso para que los animales puedan reproducirse, hacer cursos para tener mascotas o no poder sacrificarlos son solo algunos de los puntos que enfrentan a Podemos con el PSOE, con la oposición y con el mundo rural. Las diferencias entre los dos partidos de la coalición explotan si hablamos de los animales de caza. ¿Incluirlos o no incluirlos en la ley? Esa es la cuestión. Podemos los quiere dentro y el PSOE le clava el puñal con una enmienda en contra. El proyecto ideológico del presidente y su círculo está casi completo, mientras la oposición se prepara para pasar la tijera y eliminar todas estas leyes en cuanto llegue a la Moncloa. Que la gente se Ha sido esta misma mañana Irene Montero la que ha abierto este periodo de debate en el Congreso de los Diputados con la defensa de esta ley trans. Vamos a ver qué es lo que ha dicho la ministra de Igualdad. PP y Vox han presentado 2 enmiendas a la totalidad sabiendo ustedes que las van a perder. Pero esta derrota viene de lejos. En el año 2019 esta Cámara estuvo muy cerca de reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género, con el voto a favor de todos, señoría, de todos los grupos parlamentarios. Señorías del PP, ¿qué ha pasado? Creo que ustedes están siendo ideológicamente devorados por la extrema derecha. Nunca han sido ustedes entusiastas de la democracia ni del avance de derechos, pero ahora no pueden disimular los poderes reaccionarios entre los cuales ustedes se encuentran. Necesitan poner
poner toda la carne en el asador para intentar frenar el avance de esos derechos feministas, que son, bien lo saben, la mejor y más poderosa herramienta que tenemos para que ustedes no gobiernen y no pongan en marcha un proyecto de país autoritario y de sufrimiento de las mayorías sociales. Y por parte de Vox ha sido Carla Toscano la encargada de subir a la tribuna para reprochar a Irene Montero que esta ley trans lo único que hace es dar la espalda a la realidad. Chesterton afirmó que algún día habría que levantar una espada por decir que el pasto es verde. Ese día ha llegado con esta ley trans que hoy nos ocupa, una ley que obliga a dar la espalda a la realidad y va a penalizar a quienes nos neguemos a ello. Esta ley pretende fomentar la transexualidad bajo el pretexto de evitar la discriminación. ¿Fomentarla para qué? ¿No sería más sensato promocionar un modelo de familia abierto a la vida, dado el invierno demográfico que estamos padeciendo en España? Pero no. Su labor de ingeniería social necesita niños y adultos rotos, sin identidad, porque nos quieren esclavos. Vamos a analizar y debatir ley por ley, pero comenzamos, si les parece, por la ley trans. Dice Irene Montero, ha reprochado al Partido Popular un cambio de tono desde el año 2019 y dice que el PP está siendo devorado por la extrema derecha. Yo creo que el Partido Popular sigue siendo el mismo. La que no es la misma es ella, que ahora vive en Galapagar en un casoplón y antes presumía de vivir en Vallecas con su anterior pareja, ¿no? O ya creo que era la tercera del anterior líder de Podemos. En cualquier caso, creo que esta es parte de la labor de Podemos que va carcomiendo a un gobierno de presuntamente socialdemócratas. Bien es cierto que yo ya no hablaría de partido socialista, hablaría de partido sanchista, porque es un partido que se ha radicalizado. Yo creo que los votantes socialistas están inmensamente alejados, muchos de ellos se ven las encuestas de este Partido Socialista y sin duda alguna de esa mutación que ha sufrido con Podemos metido dentro de él, porque yo creo que los socialistas son históricamente mucho más moderados que lo que está demostrando en estos momentos su partido, con leyes de este tipo, donde intentan, fijaros, en lugar de crear nuevos derechos, intentar tensionar a la sociedad generando nuevas polémicas, para que no hablemos de lo mollar. Y lo mollar es, ¿la gente puede pagar el pescado hoy para sus hijos en el supermercado? Y la respuesta es que no. ¿La gente puede meterse en una hipoteca ahora que se han subido los tipos de interés? Pues probablemente con más dificultad que hace 2 meses. Y lo peor es que está todo por venir. Estas leyes no solucionan los problemas reales de la gente. Los problemas reales de la gente en un pueblo, en una ciudad, son la seguridad. El otro día en Alcorcón mataron a un chaval de un tiro en la cabeza con 19 años que pertenecía a una banda latina, como una reyerta entre bandas de 2 municipios. De verdad, yo quiero más medios para la Policía Nacional para que estas cosas no ocurran, ni en Alcorcón ni en ningún otro sitio. No puede campar la delincuencia a sus anchas. Ese es uno de los problemas reales de la gente. La limpieza, la salubridad pública, la estabilidad también en la garantía que te da sobre las inversiones que una empresa pueda tener para situarse en Alcorcón o en cualquier otro sitio. Cuando hay inestabilidad, cuando se ve que un gobierno legisla sobre las cosas que están alejadas de la realidad del día a día, de lo que se está haciendo en Francia, en Italia, en Alemania, que no estamos hablando de países que estén gobernados solo por la derecha o por el centro, sino países también de izquierdas como Alemania en estos momentos, que están legislando en un sentido, vamos a bajar impuestos, vamos a facilitar la vida a la gente, y desde luego no se meten en estos debates ideológicos que pueden ser propios a lo mejor de otro momento, pero no de este, a menos que uno, lejos de encargarse de los problemas de la gente, esté en intentar ganar unas elecciones contentando a los que están con él. Por tanto, el Partido Popular sigue pensando lo mismo. Nosotros lo hemos dicho claramente, sobre estas 3 leyes yo creo que hemos fijado postura infinidad de veces, y como ya no se puede sacar a Franco más veces del Valle de los Caídos, ahora traen los siguientes temas polémicos para que, en lugar de que hablemos de que hay una deuda pública del 117% que devolverán nuestros hijos, o mejor dicho, nuestros nietos, o en lugar de hablar del 12,6% de tasa de desempleo, que hace que en sitios como en Alcorcón sea muy difícil conseguir trabajo, o una tasa de desempleo juvenil de más del 30%, que condena a nuestros jóvenes a no encontrar trabajo durante los primeros 25 años de su vida, por así decirlo, porque ya sabéis que esa tasa de desempleo fija la de los menores de 25. O sea, al final estamos en un problema, y es un problema real, un gobierno alejado de la realidad de la gente, de las preocupaciones de la gente, y esto no puede seguir así. Enrique. Sí, estoy de acuerdo a medias con lo que ha dicho don Antonio.
Yo no me he volcado en conocer bien la ley trans. Los aspectos que me preocupan tienen que ver con la protección de la infancia y los niños, sobre todo, ¿no? Es decir, porque para mí que hay una ley que asegure que una persona que con capacidad adulto ha decidido ser trans, pues se le respete, no sea objeto de mofa, tenga las mismas oportunidades profesionales y tal, eso no me importa en absoluto. Bien, el problema es que parece ser que va mucho más allá, es decir, fomenta lo trans y en momentos en que no se puede, abreviaré, en que no se puede decidir, pues porque ese es el problema de la infancia, como todo el mundo sabe, es decir, no tiene todavía formada la capacidad de decisión, pues se les permita tomar decisiones irrevocables que vayan a crearles mucho sufrimiento en la vida, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a lo que se dice, eso es un viejo tema, ¿no? Es decir, estar alejado de la vida de la gente. Estas leyes evidentemente no solo no ayudan a la vida de la gente, sino que las complican enormemente y pueden hacer, por ejemplo, la educación, pueden crear mucho más sufrimiento, ¿no? El problema es que, además, no es una opción. Por supuesto que la gente está preocupada por la cesta de la compra, por la educación de sus hijos, por no poder llegar, por la escuálida cuantía de su pensión, porque cuando hablamos de pensiones hay que ver que con la subida que se prevé la pensión mínima será de 720 euros. Usted me dice quién, Madrid, Valencia, Barcelona o Bilbao puede vivir con 720 euros, aunque tenga piso propio, ¿no? Pero bueno, el problema es que también es nuestra obligación hacer comprender a la gente, en mi opinión, que esos aspectos de su vida diaria que muchas veces le laceran y les hacen daño, dependen de leyes estructurales también y de las estructuras y del modelo, no la medida de gestión económica, sino del modelo en el que viven. Es decir, lo he citado, la educación en España, por ejemplo, es, en mi opinión, un arma de destrucción masiva de la convivencia y de la cohesión en España, que hace sufrir a muchísima gente, que también termina generando muchísimo más paro de que en otras naciones. Y eso la gente lo tiene que saber también. No, yo solo me preocupo que no me suba el pan. Mire usted, es muy importante que las medidas estructurales, las grandes reformas estructurales que hay que hacer en España se hagan, porque si no el pan le va a subir siempre. Se lo podrán disimular 3 meses y volverá a subir. Entonces, yo creo que es nuestra obligación, los que tenemos acceso a medios de comunicación, etcétera, y que no vamos a participar en una campaña electoral, que tenemos que ir más un poco a las vísceras de las personas, hacerles comprender que las cosas importantes, la política de defensa, la política energética, todo eso también es muy importante porque crea las estructuras donde van a poder, donde van a poder ser más felices, más prósperos y más libres. Sí, vamos a ver, estábamos hablando hace unos minutos fuera del directo de una cosa que es, creo que es lo que está sucediendo en estos momentos. En estos momentos estas 3 leyes en el Congreso a cambio de que se aprueben unos presupuestos generales del Estado, absolutamente desorbitados, con la además falacia de que se presentan antes de ayer y ayer el Banco de España, o hoy esta mañana el Banco de España, anuncia que todos los cálculos que ha hecho la ministra de Economía no sirven para nada porque la previsión del Banco de España es mucho menor en crecimiento, con lo cual, a partir de aquí, todo el presupuesto de gastos montado, relacionado con el presupuesto de ingresos, se va a ir al garete. Hoy, esto es un bluff, es decir, está montado para honor y gloria del modelo comunista, en el cual pretende perfectamente y clarísimamente cargarse el modelo familiar. Clarísimamente, esto es un ataque al modelo de la familia y, por lo tanto,
un auténtico bluff para que sea aprobado por los presupuestos generales del Estado. A partir de aquí, es decir, el Gobierno con los presupuestos generales del Estado se mantiene frente a Europa diciendo, oiga, mire, yo he conseguido sacar mis presupuestos, es decir, Europa de momento no le va a meter mano porque hoy no se mete mano a nadie, ojito. Sí, con el 10,8 de inflación de Alemania, el Banco Central va a pegar un puñetazo encima de la mesa por primera vez en mucho tiempo, porque que España tenga un 10,8% de inflación a la señora Lagarde no le preocupa nada, pero que lo tenga Alemania significa que o toma medidas o el Bundesbank la echa, pero la echa de patitas a la calle. Con lo cual, en estos momentos nos van a dejar que sigamos andando, gastando, derrochando sin ningún tipo de control. Como ha dicho Terol, hay una cosa que es, nos vamos, hoy tenemos 1.478.000 millones de deuda y nos vamos a ir a finales del año que viene, como siga gobernando este gobierno, muy cerquita del 1.600.000 millones de euros, porque quedan 4 meses en que esta deuda va a crecer de forma desorbitada a pesar de los ingresos de los impuestos, y lo que hoy ha previsto el Gobierno son 50.000 millones de déficit con un presupuesto de ingresos de la economía del 2,1. Con lo cual, esto es sálvese quien pueda, vamos a aguantar como sea y vamos a coger el dinero y vamos a dedicarlo, me importa un pepino la ley trans, me importa un pepino todo, vamos a dedicarlo a comprar votos. Este es el gran tema de la... Y esto es lo que los que hablamos de economía tenemos que denunciar. Los que hablan de sociología tienen que denunciar lo que denuncia Enrique, que lo has hecho de maravilla y te lo compro en el 100% de lo que has planteado. Los que hablamos de economía tenemos que decir que esto es un derroche, es que nos van a robar la economía de este país, que es que nos van a dejar esquilmados y que van a utilizar los dineros públicos para comprar votos. Ese es el objetivo que tiene este gobierno. Y eso es lo que hay que declarar en televisiones como esta, para que la gente lo sepa y lo entienda. Van a dedicar el dinero a comprar votos. Oiga, me parece muy feo, horroroso. Y sociológicamente esto ataca al modelo conceptual básico de la familia española. Y va a provocar muchos enfrentamientos, tanto en la educación como en el modelo de que mañana un niño llegue a su casa y con 14 años, 16 años le diga a sus padres, oiga, perdóname, estoy embarazada, voy a abortar porque me da la gana o me voy a hacer hombre. Hombre, perdóname, vamos a hablar tranquilamente y es muy importante que la familia mantenga el concepto de familia. En el momento que se pierda el concepto de familia tenemos un problema a nivel país. Bueno, una de las cosas que dice Riera, que es muy importante, es decir, ellos han hecho unas previsiones de crecimiento del 2,1% y ayer el Banco Central Europeo se las redujo al 1,3 o al 1,4. Es decir, ya son unos presupuestos que nacen muertos. Se los han ido rectificando los ratios de crecimiento todos los años, pero que nacen ya muertos. Y hay que tener muy poquita vergüenza para hacer una previsión de crecimiento 0,7 puntos por encima de lo que te dice el Banco Central Europeo. Porque estás a tiempo de modificar tu presupuesto antes de que entre en el Congreso de los Diputados. Puedes hacer un Consejo de Ministros extraordinario, elevas el proyecto de ley de presupuesto, recordemos que es una ley que ahora llega al Congreso, que hay que enmendar, pero es que nace muerto, es que son 0,6 puntos o 0,7 puntos sobre el PIB, lo cual es un disparate porque estamos hablando de cerca de 70.000 millones de euros probablemente. ¿No? Con lo cual, imagínense la seriedad de este gobierno, es decir, es a la desesperada. Esas partidas adicionales en millones de euros les sirve, aunque solo sea para pintar lo que van a invertir en territorios que probablemente no lleguen a invertir, porque, bueno, si seguimos la historia de Sánchez, no cumplirá el objetivo normal de terminar la legislatura en noviembre, sino que adelantará. Luego es un presupuesto que solo tiene que gastarse hasta mitad de año. Y entonces sí te vale un presupuesto. Porque si sabes que solo tienes que ejecutar los 6 meses y además te sirve para empezar a poner primeras piedras en muchos sitios diciendo que primera piedra en una inversión que nunca se ejecutará. El otro día veo a la ministra Montero diciendo hay una gran infraestructura sin terminar en el Alcorcón que se llama el CREAP, por la cual está condenada la actual alcaldesa de Alcorcón a inhabilitación para ejercer cualquier cargo, me parece no es cargo público, es encargo público o encargo privado, es decir, estar al frente de empresas públicas o privadas, porque ha arruinado a la empresa municipal que construyó este CREAP, que costó 100 millones de euros y que sigue sin terminarse. Y veo a la ministra Montero, 100 millones de euros. No, pero ¿qué es el CREAP? El CREAP, un gran centro
se supone que es de cultura, donde iba a hacerse un circo. Esto lo creó Enrique Cascallana, que fue el alcalde socialista de Alcorcón, que allá por el 2007 cogió y dejó, 2007 no, 2011 dejó la ciudad con 612 millones de euros de deuda. Deuda que el Partido Popular amortizó en un 80% y que ahora la nueva alcaldesa ha vuelto a incrementar. Pues 100 millones de euros y ahora llega la ministra y dice que va a invertir 30 millones de euros en el CREAP, lo anuncia, se va el teniente de alcalde de Podemos al despacho de la ministra, hacen un vídeo político en el despacho de la ministra con una bandera de España al lado. Bueno, será probablemente la única vez que la ministra Montero se haga una foto con una bandera de España justo al lado y no se avergüence, pero en cualquier caso dice que va a invertir 30 millones de euros en crear un centro de teleoperadores y que Alcorcón se va a convertir en el punto violeta, es decir, en la ciudad violeta de protección de la mujer por excelencia, cuando es la ciudad de Madrid donde más se han incrementado los delitos contra la indemnidad sexual, incluso con penetración contra mujeres en su territorio, en su municipio. Esto es con lo que convivimos todos los días. ¿Para qué lo hacen? No van a terminarlo, no va a dar tiempo ni a licitarlo. Esto es un ejemplo del presupuesto general del Estado. 30 millones de euros que nunca van a ver la luz en Alcorcón ni en ningún otro sitio. Pero lo pintan y se hacen un vídeo en el Ministerio, un vídeo político, utilizan una institución pública, un gobierno, para hacer política de partido diciendo que Podemos cumple. Esto es con lo que tenemos que convivir los políticos que estamos en la oposición en este país. Bueno, y esto es lo que van a hacer con los presupuestos generales del Estado. Hablaremos de los presupuestos, de la situación económica, seguiremos muy pendientes de todo lo que sucede en el Congreso de los Diputados y debatiremos sobre la idea de familia en unos minutos. Pero antes nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. No se marchen. Pasan 3 minutos de las 12:30, ya estamos de vuelta en Dando Caña y vamos a hablar de los presupuestos. Hay un editorial que publica el diario El País que dice que estos presupuestos los califica exactamente como unos presupuestos prudentes, José Ramón. No sé si podemos estar de acuerdo con El País. Bueno, vamos a ver. Es decir, yo puedo entender cualquier cosa que se diga. Es decir, si alguien dice un presupuesto que va a suponer 50.000 millones de déficit es un presupuesto prudente, pues lo puedo entender. En crisis, sí. Bueno, pues son 50.000 millones. Cuando ya son 50.000 millones seguidos de 70.000 que vamos a conseguir llegar este año, 82.000 el año pasado y 120.000 el anterior, donde el gobierno socialista que tenemos ha pasado 120, más 80, 200, más 70, 270, más 50 el año que viene, es decir, de 320, 330.000 millones de déficit. Hombre, yo creo que la prudencia habría que quitarla de la palabra. O sea, si hay que quitar esa palabra sí o sí o sí. Porque bueno, pero puedo entender, claro, es que el 2020 nos tuvimos que tener un déficit de 120.000 millones, bueno, estuvo el COVID. El 21 lo tuvimos de 82.000. Bueno, ya no había COVID, pero bueno, estábamos relanzando la economía. Que este año vayamos a tener un déficit seguro superior a los 60.000 millones y cercano a los 70, es decir, con un incremento de la recaudación, es decir, de muchos miles de millones que a mes de agosto han sido 26.000 millones más. Hombre, a mí me parece un poquito de falta de sentido común. Ahí tenemos precisamente lo que he preparado para que veamos un poco, es decir, de la presentación que hizo Moncloa el otro día, lo he convertido en algo inteligible porque si no, no había manera de entenderlo. Los gastos de personal van a subir un 6,6, es decir, decimos que va a subir un 3,5 los salarios, pero los gastos de personal suben un 6,6. Con lo cual, ¿por qué viene una subida de un 6,6? Porque se han incorporado muchos recursos, es decir, a la Administración Central del Estado que hacen que los gastos de personal suban un 6,6. Una partida que es absolutamente intolerable y que habría que hacer un análisis muy profundo y que no he podido porque no tengo los libros todavía, es cómo es posible que los gastos generales, los gastos corrientes, se incrementen en un 18%. Pero esto, vamos a ver, en cualquier empresa, es decir, al gestor que presenta un plan con un incremento de los gastos generales del 18%, yo creo que, vamos, a mí me presenta un director financiero, ese plan sale corriendo de la compañía y se busca trabajo en otro sitio. Porque lo que hay que hacer es reducir los gastos generales. Entonces, pero ¿cómo por subir un 18%? Sigamos, gastos financieros, es de risa. Fijémonos, nos dicen que va a crecer un 3,7, pero vayamos al pasivo financiero que está abajo. El pasivo financiero es la deuda que vamos a tener que emitir este año 68.000 millones, el año que viene 97.522 millones. Va a incrementarse
el pasivo financiero, la deuda que tenemos que renovar, que tenemos que sacar al mercado en un 43%. Y me dicen que a los tipos de interés a los que vamos a tener que trabajar en el 2023 solo se nos va a incrementar un 3,7% los gastos financieros. Me están tomando el pelo, perdónenme ustedes. Esto es falso, es incorrecto. Hay que subir esa partida de gastos financieros fácilmente en 5.000 millones si vamos a emitir esa deuda, salvo que nos la vuelva a comprar el Banco Central del Estado, el Banco Central Europeo, es decir, a tipo cero de interés. Pero no creo que eso se vaya a producir con las medidas que tiene que tomar el Banco Central Europeo a efectos de controlar la inflación. Terol, 33% de las inversiones reales. Es decir, tienes toda la razón. Es decir, van a empezar a anunciar obras que no van a materializar ni por el foro de las narices. Pero un canto de sirena. Es que te llevan una licitación pública 6 meses. Y dicen que el gasto total, es decir, sin contar las pensiones, va a pasar de 316.000 a 354.000 millones de euros. Le metemos las pensiones, si eran 171, van a ser 190.000 millones. Los gastos de la Administración Central del Estado van a subir a 545.000 millones. Si a esto le sumamos las comunidades autónomas con un presupuesto de 250.000 millones que hay que quitar aproximadamente unos 100.000 de transferencias que están dobladas, hay que sumarle a 545, a 550, hay que sumarle 150, 700.000 millones de euros de gasto y le sumamos diputaciones y ayuntamientos. Las diputaciones el último año han sido 20.000 millones, los ayuntamientos el último año han sido casi 60.000 millones, estamos en casi 780.000 millones, que habrá que quitar una parte de consolidación, que se nos puede quedar en 750.000 millones. Es decir, hemos pasado de una organización del Estado que en el 2021 costó 610.000 millones de euros, 610.000 millones de euros, a una organización del Estado que va a costar en el 2023 más de 700.000 millones. ¿Pero con qué lo vamos a pagar? Dios mío, ¿con qué lo vamos a pagar? O sea, esto es impagable, aun subiendo los impuestos a troche y moche. ¿De dónde sacamos 750.000 millones, 725.000, 700.000 millones de euros de ingresos para equilibrar esto? No hay manera. Nos vamos a dar directamente. Esto tomado a un presupuesto, donde dicen que los ingresos van a crear un déficit solo de 50.000 millones de euros. Hoy no he traído los ingresos, porque si no me llevaría el programa enterito para contar este tipo de cosas. Pero el déficit presupuestado teórico son 50.000 millones de euros y pensamos que se va a subir seguro en tipos de interés y que se va a caer en ingresos por la caída del PIB porque no se va a producir, vamos a hablar de fácil 80.000 millones de déficit el año que viene. Eso quiere decir que a pesar de todo, todos los ingresos del Estado tienen que llegar a 620.000 millones si los impuestos, IRPF, IVA, etcétera, 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 todos los impuestos directos, indirectos, tasas, son 250.000 millones de euros, que ya está bien, y las cotizaciones sociales son 150.000 millones, que ya está bien, estamos en 400.000 millones. De acuerdo que las comunidades ingresan con sus impuestos naturales y los ayuntamientos con sus IBIs. Sí, pero igualmente la cuenta no sale. No sale por ningún sitio. Es decir, vamos a una estructura de gastos que de cumplirse, que esa es la duda que tiene Enrique Calvet. Dice, es que a lo mejor no se cumple, pero que de cumplirse nos puede provocar muy cerquita de los 80.000 millones de déficit, como mínimo, si no llegamos a los 100.000. Con lo cual, prudente de verdad, dice el país, después de la que llevamos en nuestras espaldas, en donde llevamos 1.478.000 millones de deuda, casi nos faltan 12.000 millones, 12.500 millones para llegar al 1,5 billones. Oiga, lo dicen ahí, van a incrementar pasivos financieros un 43%. ¿Cómo se incrementan los pasivos financieros un 43%? ¿Por qué se incrementan un 43%? Enrique, ¿tú por qué crees que se incrementan los pasivos financieros un 43%? Porque vas a endeudarte más, supongo. Eso está claro, ¿no? Efectivamente. Sí. Efectivamente. Vale.
Bueno, pues después de haber visto esto, entiendo mejor lo de prudente. ¿Lo de? Prudente. Porque, claro, podrían haber sido muchísimo más imprudentes. Claro. Eso sí que, de verdad, te acabo de comprar perfectamente, es decir, tu sorna. Esto es una imprudencia. Esto es una imprudencia. Solo decir que los... No, ahora te voy a... Eso, vamos a ver. Solo decir que lo de los gastos corrientes, que suben un 18,3%, es una vergüenza desde el punto de vista del gestor en estos momentos, por la falta de ejemplaridad que además y la falta de sensibilidad que tiene. Por otra parte, son solo 1.000 millones, o sea que, que me preocuparía más que subieran un 18% el fondo de contingencia o estas cosas, pero en efecto es un síntoma del enfoque que tienen estos presupuestos, sobre los que voy a decir ahora lo que me molestan. La prudencia o imprudencia se puede medir en función de la seguridad que tengas de poder salir a los mercados y de que te sigan financiando. Esto tiene que haber pasado por Europa, o sea, Nadia Calviño, si no, no se atreve. Y debe tener muy segura la financiación europea y del banco, tanto como la no concreción de muchos de sus gastos. Por ejemplo, las inversiones reales 33,1% se justifican por estos famosos 70.000 que van a venir. Pues ya te digo yo que muchísimos no se van a cumplir, ni tiene... Y ahí es donde digo, por ejemplo, la capacidad de no tener, o la incapacidad de tener una administración, un servicio de administración administrativo que sea capaz de utilizar los 70.000 millones que se supone que va de Europa, eso afecta directamente al bolsillo del diario de los españoles, porque son inversiones indispensables que no se van a realizar. Por tanto, la reforma de la administración del Estado es una cosa que tiene muchísimo que ver con el bienestar de los españoles día a día. Eso estoy diciendo, esta reforma estructural. Ahora bien, volviendo al análisis de los presupuestos, le quiero quitar algo de dramatismo a algunas cosas y decir lo que a mí sí que me preocupa, y creo que en eso estamos de acuerdo. Vamos a ver, que el Banco de España, a la que se le podría decir igual que a Nadia Calviño, es que no acierta ni una, es que no puede acertar una en este momento. Y ha revisado y revisa. ¿Por qué? Estamos en uno de los momentos de mayor inestabilidad, incapacidad de previsión de lo que vaya a suceder. Es verdad que esto ya empieza a ser bola de cristal. Dentro de ese concepto, todos los ministros de Economía y por lo tanto los de presupuesto, que es la Marisú Montero, que es lo que están detrás de ellos, tienen la obligación y ejercen de ser algo voluntaristas, algo mejor, siempre tienen unas previsiones un poco mejores para presentar un marco presupuestario más favorable. Eso es tradicional, sucedió el año pasado, sucedió con Rajoy, sucedió, siempre son, después la realidad se impondrá, pero bueno, como de todas las maneras el presupuesto al final lo que va a contar es el cumplimiento, eso dista mucho, y más si hay elecciones antes, ni te cuento nada, eso dista mucho de ser lo fundamental. A mí lo que me preocupa, y creo que son dos cosas. La primera, la absoluta incapacidad de proceder y de destinar energías a la reducción del gasto. Eso me preocupa muchísimo. Es decir, por su efecto ejemplaridad y por, ¿cómo diría yo?, la falta de visión de que España lo que necesita es absolutamente una reducción de una barbaridad de gastos que no solo son improductivos, es que son destructivos. Por ejemplo, los gastos administrativos, por ejemplo. Esto no contempla, precisamente un año más, no contempla, por supuesto, el año electoral, para que te voy a contar, ninguna reforma estructural indispensable.
Y esa reforma estructural, cualquiera que se dé ahora en España, tiene que reducir gastos. Lo segundo que me preocupa es la prostitución, por si lo digo a lo bestia, perversión de la palabra social. Se supone que estos presupuestos que son sociales. Esto está pasando mucho últimamente. El gasto que se llama social es un gasto asistencial, es un gasto de parches, es un gasto de subvenciones, ayudas, etcétera, que son necesarias. Y combatir la pobreza es necesaria. Por supuesto, pero es electoralista y demagógico y populista también. Luego hay que medirlo en sus justos términos, porque tan social es esto como tener, por ejemplo, un ejército digno de ese nombre, capaz de defenderte en caso de que vengan maldadas. Es verdad que sube, y es gran parte, yo creo, de las partes de inversiones reales, sube el ejército, y es la única buena noticia que he visto, sube los gastos de defensa en un 35%. Pero es igual de importante tener una reforma administrativa que permita que la gente pueda ser más próspera con la administración funcionando. Lo de la educación ni te lo cuento. O sea, la educación ahora mismo yo creo que es un arma de destrucción masiva en este país, ya lo he dicho, la convivencia y tal. El gasto en educación es absolutamente social. Entonces, no confundamos lo social con lo asistencial. Y si lo que quieres es, electoralmente, construir una sociedad asistida, mal vamos. Evidentemente que tiene que haber una partida para atender y la lucha contra la pobreza, no, eso evidentemente, y las pensiones tienen que existir. Pero, ojo a decir que lo único social es la prebendilla que te voy a dar, etcétera. Y solo acabo con dos cosas. Para que se vea que esto no tiene nada que ver con la izquierda, Tony Blair, que es lo que se puede llamar la socialdemocracia inglesa, que era el Partido Laborista, que es lo que lo sigue siendo, fue uno de los mayores defensores de la familia del último siglo. O sea, que esto no tiene nada que ver, esto es de lo woke y de la destrucción, que se sepa. Lo que pasa es que en España esa izquierda ha desaparecido. Y segundo, una pequeña corrección, no será por primera vez que Lagarde va a dar un hachazo. Lagarde ya no tiene opción, por supuesto, pero ya da el primero. Subir el 0,75 de golpe, como ha hecho la última vez, es un buen hachazo, y ahora lo va a hacer. No creo que pase a subir 1,5 de golpe, pero va a hacerlo en 2 veces de aquí a final de año, eso es seguro. Pero yo creo que ya ha empezado, no es la primera vez, creo. Sí, simplemente una cosa, vamos a ver. Estos presupuestos son la antítesis de la solidaridad, ¿vale? Estos presupuestos están pensados exclusivamente a discreción, uso y discreción personal del presidente del gobierno, en donde además hoy todos sus ministros, es decir, solo tienen una personalidad, es la personalidad Sánchez, y han perdido toda esa independencia que tenían y esa capacidad de pensar. Ahora piensan como un robot que es el jefe que les dice lo que tienen que hacer. O sea, estos presupuestos son absolutamente insolidarios. Van a ser dedicados a aquellos intereses partidistas del Partido Socialista y del Partido Comunista para favorecer la captación de votos. Y digo esto porque la situación que tenemos, no nos la podemos, tenemos que ser mucho más serios. Este país no puede llegar a 1.600.000 millones de euros de deuda, como vamos directos camino a finales del año que viene, sin que yo pueda decir que estoy en contra. Es decir, cualquier ciudadano tiene que decir, oiga, pero ¿por qué esto lo vamos a tener que pagar nosotros? Es que la siguiente va a ser, nos van a tener que subir todavía mucho más los impuestos para poder hacer frente, de verdad, a poder pagar la deuda. Si esto mañana los mercados, como tú dices, no lo tienen pactado y resulta que tienen que salir a la calle, a negociar realmente, con la subida de tipos de interés que vamos a tener como mínimo un 2,25 el día 31 de diciembre por parte del Banco Central Europeo, la financiación de nuestra deuda va a rondar el 4%. El 4% es una auténtica barbaridad para un Estado que se ha estado financiando al 0% y con la deuda que tiene. Y esto hay que decir ya no podemos. Este país no puede con 1.300.000 millones de
PIB, tener una deuda de 1.600.000 millones. Y hay que decirlo alto y hay que decirlo claro. Lo peor es que, como ahora mismo, lo peor es que, como decía el hijo del decano, que pasaba un examen, dice, ¿usted se cree que viendo las estupideces que está diciendo usted puede aprobar este examen? Pues se puede, pues España sí puede y va a llegar. Ahora... Bueno, lo primero, insisto un poco en el argumento que os decía antes. Unos presupuestos generales del Estado se tienen que basar en previsiones económicas ciertas. Hablamos de que el Banco Central Europeo lo ha ratificado, pero pensad que también, hace pocas fechas, la IREF y el Banco de España han dicho exactamente lo mismo. Es decir, hasta 3 instituciones le han dicho al Gobierno que los presupuestos que hoy traen son mentira. Es decir, ha pintado partidas, os decía los 33 millones de euros del CREA Benalcorcón, son mentira, porque son ingresos que es imposible que se produzcan a la vista de cómo va a crecer la economía. Por tanto, unos presupuestos generales del Estado que no van a ayudar a la gente. Y la pregunta es, ¿qué se va a dejar de hacer? ¿Esas inversiones? Se habla de un 35% más de presupuesto en defensa, que yo estoy de acuerdo, nuestro país necesita nuevas fragatas, necesita nuevos submarinos, necesita nuevos aviones, necesita nueva tecnología y algunos dicen, ¿para qué? Hay un discurso de Podemos en el Congreso que es menos tanques y más mantequilla. Lo que no se dan cuenta es que para tener mantequilla en un país hay que defender la soberanía nacional. Si no, un día un señor viene y te ocupa las aguas territoriales de Canarias para explotar el petróleo que hay en el fondo marino y nadie dice nada ni puede hacer nada porque no tenemos buques para defender nuestra soberanía nacional. De repente un señor invade un peñasco como Perejil y como pudimos defender nuestra soberanía nacional, no era importante ni relevante por el tamaño que tuviese ese territorio, sino por el hecho de que también ese territorio era España y ningún país cedería soberanía nacional a cambio de nada. Por tanto, bienvenido el presupuesto de defensa, pero me extraña que conviviendo en un gobierno comunismo y socialismo radical, no socialismo moderado, insisto, yo aplaudo la socialdemocracia, no entiendo el sanchismo, no alcanzo a entenderlo, creo que se quedará por el camino presupuestos como estos. Y luego un incremento de las pensiones, que nosotros hemos dicho cuál era nuestro modelo, de haberlo hecho más progresivo, de haber ayudado sobre todo a las pensiones más bajas de cara al incremento del IPC y haber estudiado cómo hacerlo con las pensiones más altas, que han decidido meterlo en los presupuestos, que suponen, me parece que son 20.000 millones de euros más, 19.000 millones de euros más en los presupuestos y que ni siquiera el principal partido de la oposición se ha contado con su opinión para que nosotros le digamos cuál es nuestra perspectiva. Y ahondando en lo que decía Calvet, aquí hay un problema de inflación. Al final el Banco Central Europeo tira por el lado que puede tirar, que es, oiga, voy a drenar liquidez al sistema, voy a quitar dinero del sistema para que como hay menos dinero para comprar, pues entonces los precios a la misma oferta tendrán que caer. Esa es la teoría económica. ¿Cuál es el problema? Que tienes un añadido estructural que no depende realmente de ningún factor económico, que es el sobreprecio de la energía que viene ligado a la crisis que tenemos por la guerra entre Ucrania y Rusia. Por tanto, la subida de tipos es verdad que sobre una parte de la economía va a actuar, pero sobre otra no va a mejorar los precios, porque no depende de la fluctuación de la oferta y la demanda. O mejor dicho, sí depende, pero su origen es otro. Es que cortan el gas directamente porque hay una guerra. Por tanto, ¿qué trae esta subida de tipos y qué nos solucionan estos presupuestos? La subida de tipos trae menos dinero, insisto, en el bolsillo de la gente porque van a pagar más por su hipoteca, más difícil acceder a préstamos para las empresas. Si las empresas no piden préstamos, no pueden invertir. Si no pueden invertir, no pueden contratar a la gente e incluso puede que con estos sobrecostes que están asumiendo tengan que despedir. Es decir, un círculo negativo de la economía que no soluciona para nada este presupuesto y además con unas previsiones realmente negras a corto plazo. Y de aquí nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. A la vuelta nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Escuchamos a Irene Montero. Casi la 1:00 de la tarde nos vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados. Irene Montero, defendiendo esa ley del aborto, asegura que una joven de 16 años tiene capacidad de decidir si abortar o no y que no pueden obligarla a que la tengan. Además, asegura que la derecha hoy no ha perdido porque ya lo hizo en 2014 y muestra su agradecimiento a la exministra Viviana Aido. Escuchamos a Montero. ¿A quién le molesta que haya educación sexual en este país? ¿A quién puede parecerle mal que una criatura sepa identificar una agresión sexual y sepa pedir ayuda?
Las violencias sexuales contra la infancia siguen siendo terriblemente invisibles en nuestra sociedad y los agresores tienen altísimos niveles de impunidad. Según un estudio de Save the Children, en un 84% de los casos, los agresores son hombres conocidos por los niños y las niñas, es decir, hombres en los que confían en mayor o menor medida. ¿Cómo pueden negarse ustedes a que desde las edades más tempranas los niños sepan identificar esas violencias y tener herramientas para pedir ayuda? ¿A quién le puede parecer mal que la gente joven aprenda a prevenir las infecciones de transmisión sexual? ¿A quién puede parecerle mal que hablemos de corresponsabilidad en la anticoncepción? Fíjense, según el estudio que acaba de publicar el Instituto de las Mujeres, la sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español, los procedimientos hormonales como la píldora, el anillo o los parches registran un grado de implantación del 54%. Y dentro de los argumentos para su utilización resalta la decisión propia de las mujeres ante el miedo de la irresponsabilidad de la otra persona. Estos datos coinciden con la opinión del 27,7% que declara que la aplicación de los métodos anticonceptivos y de prevención parte fundamentalmente de ellas, de las mujeres. Necesitamos también educación sexual para que la responsabilidad de la anticoncepción no recaiga en exclusiva sobre los cuerpos de las mujeres. ¿A quién le puede molestar que eduquemos en las escuelas sobre la importancia de los buenos tratos, que tratar bien está bien y que tratar mal está mal? ¿A quién le molesta que los niños, las niñas, la juventud sepan que existen diferentes orientaciones sexuales, diferentes identidades de género y que está bien ser quien eres o que no puedes burlarte de una compañera por ser lesbiana o por tener dos papás? ¿A quién le puede molestar que la infancia y la adolescencia de nuestro país aprenda sobre la diversidad de los cuerpos, aprenda que todos los cuerpos son normales y que no tienen por qué sentir culpa o vergüenza por la forma y por el tamaño de su cuerpo? Especialmente... En fin, vamos a dejarlo aquí. Saludamos ahora en nuestra mesa a Ana Bullo y sus crónicas de manicomio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Hoy quería hablar de la famosa serie de La Casa de Papel, que dio la vuelta al mundo como una de las series más exitosas de Netflix. Pero esconde un secreto que ha revelado el periódico El Debate. Hacienda concedió en el año 2019 a la productora de la serie más de 4 millones de euros en deducciones fiscales. Pero el manicomio viene ahora porque la productora de la serie, Vancouver Media, solicitó estas ayudas justo después de fichar como directivo a Miguel Ángel Gómez. ¿Y sabéis quién es? Es hermano de Begoña Gómez, cuñado de Pedro Sánchez, nuestro presidente del Gobierno. La productora le fichó en octubre del año 2018 como director del departamento de postproducción. Desde entonces se encarga, entre otros, de controlar los presupuestos de los trabajos audiovisuales en la serie. Y el 31 de diciembre del año 2019, la compañía recibió 2 ayudas por más de 2 millones de euros cada una, ambas bajo el concepto de deducción por inversiones en producciones cinematográficas extranjeras. ¿Pero sabéis lo que llegaron a pagar luego Hacienda después de estas deducciones? Vamos a verlo. En el año 2019 la productora registró una base imponible de más de 8 millones de euros y de ahí debería haber pagado, en concepto de impuesto de sociedades, el 25%. Pero como contaba con un total de más de 4 millones de euros en ayudas, no solo no pagó nada a Hacienda, sino que las arcas públicas le pasaron a deber dinero y le pagaron en concreto más de 2 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿este no era el gobierno de subir los impuestos a los ricos y dejar que ellos se sacrifiquen y paguen más Hacienda? El discurso queda muy bonito en palabras de Nadia Calviño. La realidad es que la clase media es la que más sufre, mientras los ricos de verdad tributan fuera de España y ya si encima son amiguitos o la familia del gobierno, consiguen no solo no pagar Hacienda, sino que las arcas públicas le devuelven dinero. No sé qué os parece. Bueno, me parece que ya llueve sobre mojado, ¿no? A ver, cuando escuchaba el otro día que a Chávez y a Griñán no se les podía llevar a la cárcel y había que indultarles porque ellos no se habían llevado nada, yo recordaba esa pequeña ayudita de unos cuantos millones de euros que había recibido la empresa en la que trabajaba la hija de Chávez y que reveló algún medio de comunicación. Bueno, pues esto es algo parecido, es curioso, ¿no? La contratación, estoy seguro que el currículum de este señor, hermano de la primera dama de España, estoy seguro que es brillante, pero bueno, realmente habría que ficharle en cualquier otra empresa para conseguir que no solo no se pague Hacienda, debe ser los únicos que no pagan Hacienda, sino que encima le devuelven a toda una productora de medios audiovisuales más de 2 millones de euros. Estoy seguro que eso se ha repartido para el bien común en los distintos sitios donde hace falta ayuda, por ejemplo en el campo español, o se ha ayudado a los municipios pequeños y a su gente. No, probablemente se lo ha llevado un señor que es el dueño de esa productora, para el que ha trabajado muy bien este señor y que espero que dé las oportunas explicaciones. Facturó en ese año, en el año 2019, más de 37 millones de euros. Y aún así, porque claro, al final como
bueno, él se acogió a la ley en el impuesto donde dice que uno de los requisitos para poder acceder a esas deducciones es tener los gastos realizados en el territorio español por valor de al menos de 1 millón de euros. Es decir, cuando ya has hecho suficientes gastos en España con ese mínimo porcentaje, entonces ya te puedes aplicar esa deducción del impuesto de sociedades. Pero es curioso, lo denunciaba también aquí Julio Ariza hace unas semanas en Crónicas de Manicomio, donde decía justamente eso, que al final las grandes multinacionales o las grandes empresas son las que pueden hacer esa inversión en I+D y pueden deducirse esos grandes ingentes de dinero y no pagan al final ese 25%, sino que pagan tipos impositivos más bajos como un 15%. Te puedo decir una cosa, porque además creo que es importante. Vamos a ver, solo las buenas empresas, grandes empresas, las que facturan más de 20, 30 millones de euros, tienen capacidad de tener buenos fiscalistas, ¿vale? Es decir, los asesores fiscales de este país, los buenos, que cobran un dinero muy importante por la asesoría, salvan y ahorran mucho dinero a grandes compañías, haciendo que se cumpla exclusivamente la ley. Es decir, me cojo la ley, veo cómo te la puedo aplicar, te la aplico y te saco unos ahorros espectaculares. Una pyme que factura 800.000 euros, 700.000 euros, 1.200.000 euros, no puede pagar, es decir, a un fiscalista, entre otras cosas porque no tiene suficientes ingresos y segundo porque no merece la pena poder buscar fisuras. Pero seguro que te dejan muchas pymes, nos dejamos mucho dinero de podernos descontar porque lo tenemos que hacer los propios empresarios, porque no podemos permitirnos el lujo de pagarle 25.000 euros a un fiscalista para que te haga un dictamen, como seguro que se lo han hecho. Es decir, a la productora de Netflix, un tío brillantísimo que ha dicho, espera, tú dámelo, espera, que tienes esta subvención, que además no sé qué, que la aplicamos aquí, que la colgamos aquí, y fíjate, en lugar de pagar el 25% de 8 millones, te devuelven 2 millones. Y seguro que es legal. Sí, sí, y seguro que es legal. Es totalmente legal. Pero claro, es decir, ¿dónde está la diferencia? Es decir, es que las leyes, es decir, que tienen fisuras, las grandes empresas tienen especialistas para buscar esas fisuras y las pequeñas y medianas empresas, que no nos olvidemos, es decir, que somos el 90% del PIB de este país, lo generan las pequeñas y medianas empresas de este país. ¿De acuerdo? Y el empleo lo generan el 70% las pequeñas y medianas empresas de este país. Y no tenemos ninguna capacidad para poder hacer lo que hacen las grandes empresas. Entonces, a nosotros nos siguen aplicando los impuestos de sociedades y los pagamos religiosamente. Y no nos olvidemos de una cosa, que lo vamos a ver dentro de un ratito. El impuesto de sociedades a día 31 de agosto ha crecido un 52,8% con respecto a lo que creció al mismo dato del mes de agosto del año pasado. La recaudación. La recaudación ha crecido un 52,8%. Impuestos sociedades, es decir, los empresarios estamos pagando todo el dinero que nos corresponde sin protestar, sin decir absolutamente nada. Pero, hombre, nos están esquilmando, nos están dejando sin una gota de sangre para poder sostener las empresas. Enrique. Sí, lo que plantea son dos cosas. Lo que plantea mi loquera favorita, siempre me la ponen al lado y es muy prudente, yo encantado. Y es muy interesante lo que ha dicho José Ramón, es decir, existe lo que se llama, y en Estrasburgo intentamos luchar con él, lo que se llama la elusión fiscal, que es distinto de la evasión. Es decir, eludir las responsabilidades máximas, pero legalmente. Y es verdad, evidentemente, que hay una desigualdad en el trato según las posibilidades de defensa que tiene, y las tienen las grandes. Yo diré, nunca entenderé cómo no exigís y no da ese servicio a las pymes de manera horizontal una institución como CEPIME. Yo le exigiría eso, me acuerdo, oiga, quiero asesoría fiscal al máximo nivel, pero claro, eso tiene que ser una asociación de pymes potente, que entre tondas pongan un poquito de dinero para pagar a los grandes bufetes. Pero bueno, es verdad
Y se intenta, pero es muy difícil, luchar contra esa elusión fiscal. Es decir, ahí lo que están mal hechas probablemente son las leyes, pero nunca acertarás del todo. ¿Por qué? Porque siempre existirá Irlanda, Luxemburgo y estos países donde dice, pues entonces me voy allí, ¿no? Entonces lo que intentan las autoridades aquí es, a base de esa ley de elusión fiscal, aunque el tipo sea no sé qué, pues vente para acá porque o te eximo por aquí o te doy ayuda. Eso es un tema y me parece muy interesante y es una lucha permanente, pero en algún momento habrá que tomarse eso, lo de las deducciones, las ayudas y todo eso. Te voy a dar un dato más, solo un segundo. Por favor. Estonia sí. acaba de anunciar la creación de empresas con 0,1 euro y tú te puedes crear una empresa mañana con menos de 1 euro, con 10 céntimos de euro, puedes crear una empresa y empezar a operar dentro de la Unión Europea, siendo europeo y en euros, puedes facturar, puedes cobrar, puedes pagar con 0,1 euros de apertura de la cuenta. Sí, y no te cuesta nada más. Y lo mismo está intentando Malta, empresas digitales, ¿eh? O sea, no vas a montar una acería. Eso Vamos no. a seguir en Crónicas de Manicomio, que Ana también nos ha traído otra segunda noticia para hoy. Sí, pero la segunda noticia es que vinculaba lo de la hermana de Begoña, el hermano de Begoña, a esto. Y hombre, sobre eso yo soy muy prudente. Habría que demostrar que hay una relación entre... Yo me imagino que esta empresa habrá seguido los procesos normales de solicitud de ayudas y ayudas. Sí, ahí no estamos... yo presumo la inocencia. Ahí no estamos diciendo nada. Lo que es curioso es que si desde el gobierno están tan empeñados en subirle los impuestos a los ricos, que luego el cuñado de Pedro Sánchez pues se encuentre metido en estas deducciones fiscales y quiera acogerse a ellas, por muy legal que sea, porque no podría no acogerse a ellas y dejar Vamos a tratar de seguir avanzando, porque si no, se nos agota el tiempo. Hoy ha llegado, como hemos visto, al Congreso el primer debate parlamentario de la ley trans y se ve que para celebrarlo el Gobierno ha decidido inaugurar en Málaga el primer campamento destinado exclusivamente a jóvenes trans. Un campamento totalmente subvencionado por el Estado. Los asistentes a este encuentro, que se celebra entre hoy y el 9 de octubre, no tendrán que pagar ni traslado, ni alojamiento, ni manutención. Los gastos correrán a cargo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, y del que depende el Instituto de la Juventud, encargado de organizar el evento. Una iniciativa que no ha gustado en redes sociales. La secretaria de Estado, Lilith Bestringe, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter que el campamento Juventud Trans que presentamos hoy nos acerca a la igualdad y fomenta la organización e implicación política de la juventud. Añadía que reconocer el valor de la diversidad es clave para que todas las personas trans vivan felices y libres. Pero son muchos los usuarios de esta red social que la han criticado. Han denunciado el agravio comparativo que supone para otros colectivos, así como el hecho de que se busque fomentar la diversidad, aislando precisamente a los jóvenes trans en un campamento solo para ellos. Sí. Es que es evidente, si vas a fomentar la diversidad y no representa la diversidad que hay en la sociedad, parece un poco ridículo, ¿no? Parece que se intenta meter en un gueto a unos jóvenes que han tomado una decisión, por una cuestión y una decisión personal, y por tanto, me parece que es exclusivo, no es integrador, ¿no? Pero en cualquier caso, como este ministerio, todavía yo no sé muy bien a qué se dedica, ni esa inversión que tiene de 20.000 millones a qué se destina. Ya sabemos que a crear teleoperadores en municipios como Alcorcón por valor de 30 millones de euros que nunca verán la luz, pero en cualquier caso, por lo menos empezamos a ver un poquito de lo que invierten o en lo que pretenden invertir. Un sinsentido, porque, insisto, puede tener su sentido un campamento que fomente la diversidad entre la juventud, puede tener sentido, pero no excluyendo al 80% de la juventud, o al 90%. Totalmente. Perdón, iba a decir las bases de la convocatoria, porque todavía se celebrarán en el Centro de Euro Latinoamericano de Juventud y están dirigidas a medio centenar de jóvenes entre 18 y 30 años que residen en cualquier lugar y punto de España, y tal y como han indicado desde la Federación Plataforma, los elegidos han sido seleccionados por orden de inscripción. Ahí no se ha hecho ningún tipo de tal. Desde el Centro Euro Latinoamericano de Juventud han evitado facilitar el programa, pero en la inscripción sí se puede ver en el formulario que los temas que van a tratar son diversos, por ejemplo, combatir la introversión, la timidez o la inseguridad y fomentar el desarrollo de habilidades sociales, la comunicación, la interacción y el empoderamiento del colectivo trans. Pero sí, en la selección se les exige o se les demanda ser trans. Claro. ¿Y a partir de qué edad?
desde los 18 a 30 años. Bueno, 18, vale. No, estamos en aquel, es como el chiste aquel en el busing de los Estados Unidos, donde se decidió mezclar a niños blancos y niños negros en el autobús y se armaba una cajera, que era, se pegaban y no sé qué. Ya se hartó un conductor y dijo, todo el mundo abajo, ni negros ni blancos. Aquí sois todos azules, a ver si entendéis que sois todos iguales, sois todos azules, habéis entendido los niños. Muy bien, pues ahora los azules oscuros detrás y los azules claros delante. Pues esto es lo mismo, es decir, oye, tú estás diciendo, lo que hay que aprender es a convivir con ello, hay que educarnos, pongamos, a los que no somos trans, yo he estado en contacto con todos y no he tenido ningún problema, adultos, a respetarlos, vale, muy bien, pues entonces haz eso, hay campamentos mixtos, pero claro, si tú mismo ya los consideras bichos raros, vas en contra absoluta de tu pronóstico, eso no lo entiendo, vamos. En fin, Ana Agulló, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio. Antes de que González Terol se vaya corriendo hacia el Congreso de los Diputados, me gustaría que comentásemos otro asunto que cuenta hoy el diario El Mundo, precisamente sobre el Partido Popular. Parece que Génova 13 estaría planteando un pacto de rentas en el que las pensiones más altas suban menos que el IPC. La escalada de los precios por la significativa inflación no para de afectar a diferentes sectores, pero mucha gente se pregunta cómo va a afectar a las pensiones. El ministro José Luis Escrivá tendrá que afrontar en las próximas semanas las negociaciones de la última fase de la reforma de pensiones, que incluye, entre otras medidas, el ajuste del periodo de cálculo de las prestaciones, un asunto al que se habían opuesto los sindicatos. Recordemos que dejaron clara la intención de aumentar a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones. Pues bien, ahora el ministro dice que en ningún caso se va a plantear elevar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión a 35 años frente a los 25 años vigentes. El borrador oficial consistía en lo siguiente: de aprobarse, un 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, un 10% mantendrían el mismo importe y el 10% restante recibirían una cantidad más alta. Posibilidad que pretendía el Ejecutivo es que esa ampliación fuera ligada a elegir los mejores años dentro de ese periodo de 35 años. La Unión Europea no está muy de acuerdo con su planteamiento y avisa que vigilen el gasto en pensiones y equiparen los impuestos, cosa que de momento no está pasando. Aún así, el ministro José Luis Escrivá asegura que las pensiones se realizarán conforme al IPC y que los pensionistas tienen que estar tranquilos de que su poder adquisitivo se va a mantener. Y todo por la acción protectora de la Seguridad Social. Una acción protectora ambigua, ya que el número de afiliados ha descendido en gran medida. Cree que España no va a entrar en una recesión técnica como Estados Unidos, pero no quita que la inflación se alargue con el tiempo. Algo completamente dispar a lo que los expertos apuntan, que auguran que la recesión en España será en el año 2024. Pues bien, mientras Bruselas exige negociar el cálculo del periodo de las pensiones, el ministro elude su compromiso y cambia de opinión cada mes frente a la opinión pública. Un proyecto que tiene que presentarse a final de año para cumplir con el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Terol. La información publicada hoy no es cierta. Nosotros no hemos hablado en ningún momento de un pacto de rentas, hemos hablado de la progresividad de las pensiones. Pero sí que es cierto que lo curioso es que no nos ha querido entregar el Gobierno cuál es su proyecto de pensiones en los presupuestos generales del Estado. Hoy lo vamos a conocer. Que al principal partido de la oposición se le excluya del conocimiento de algo que está en el Pacto de Toledo entre los dos grandes partidos, como es la sostenibilidad de las pensiones, pues sinceramente es increíble. Pero que un medio de comunicación lleve a portada que nosotros estamos en un pacto de rentas con el Partido Socialista cuando no es cierto, bueno, pues yo aprovecho y lo niego en este medio de comunicación, no es cierta esa información. El Partido Popular no está en un pacto de rentas porque no estamos dispuestos a que los pensionistas paguen los desaciertos de Sánchez. No vamos a coger y nosotros a cargar sobre un colectivo tan desfavorecido el que Sánchez quiera gastar más en un presupuesto irreal que ya ha sido rechazado en sus índices de crecimiento por la IREF, por el Banco de España y por el Banco Central Europeo, que dice que las previsiones de crecimiento de España son falsas, luego esos presupuestos son falsos y sin que se nos dé el detalle de cuál es su sistema o qué es lo que ellos van a aportar para ese crecimiento de 19.000 millones de euros en la partida de pensiones. Por tanto, niego la mayor, no hay
un pacto ni un acuerdo con el Partido Socialista a este respecto porque ni siquiera conocemos el detalle de los presupuestos generales del Estado. Se incorpora a nuestra mesa Patricia Sanz. Muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Me pedía la palabra, José Sí, Ramón Riera. solo una cosa, porque creo que es muy importante, es decir, que coloquemos encima de la mesa cuál es la situación real del órgano de la Seguridad Social. El órgano de la Seguridad Social, a día 31 de julio, ha ingresado 123.000 millones de euros, de los cuales 97.900 millones son cotizaciones sociales y 24.705 millones transferencias del Ministerio de Seguridad Social a la Seguridad Social para poder financiar 123.000 millones de gastos y hacer 353 millones de positivo en el resultado de las operaciones no financieras de la Seguridad Social. Es decir, la Seguridad Social de verdad ha tenido un déficit de 25.000 millones de euros que los ha solventado la Administración Central del Estado diciéndole para que usted no tenga que endeudarse en 25.000 millones, aquí le van 24.705 millones. O de verdad nos lo tomamos en serio, o de verdad alguien se pone en serio a estudiar qué hacemos de cara al futuro, o el año que viene, en lugar de con unas pensiones de unos gastos de pensiones de 171.000, que nos vamos a 190.000 millones, en lugar de mandar 42.000 millones a final de año, que es lo que se va a mandar desde la Administración Central del Estado, vamos a tener que mandar 62.000 millones. Y volvemos a lo mismo. Eso no está explicado en ningún lugar, en ningún sitio de los presupuestos generales del Estado. Tú quizá vas a tener la suerte de poderlo escuchar hoy por primera vez. Bueno, lo vamos a escuchar todos en la rueda de prensa, que ha forzado a que la votación de las 3 leyes que traen hoy se esté adelantando muchísimo y vayan corriendo por primera vez y no hay intervenciones largas porque quieren presumir este presupuesto. ¿Pero de verdad o se prepara un pacto de Toledo nuevo para decidir qué hacemos con las pensiones, que es muy importante, que es muy serio, o de verdad, si antes o después esto explota? Explota con todo lo que además tenemos por el medio. Y además frente al gasto que apuntas, ¿no?, que va destinado precisamente a solventar un problema que vamos a tener aquí y ahora con todos nuestros mayores, también llama mucho la atención que en estos presupuestos generales del Estado tan solo se destina, he leído esta mañana, un 3% a los jóvenes. Es decir, que mientras que la mitad o más de la mitad se destina a sufragar gastos que pueden necesitar la población más mayor de España, que no es sin ninguna duda moco de pavo, puesto que es un gran porcentaje de nuestra pirámide de sociedad demográfica, gracias. Frente a ello tenemos un 3%. Y yo creo que la gravedad está en lo que apuntaba Terón, ¿no?, que se requiere un gran pacto de Estado, como lo ha habido siempre, como lo ha habido históricamente, solo que este Partido Socialista ha decidido dejar al partido de la oposición en un momento tan grave, ya no solo como el año de la pandemia, sino como este, que arrastra esas consecuencias donde el ciudadano ya no dispone de un ahorro, porque se lo gastó en el año posterior a la pandemia, y donde más que nunca es necesario que escuche a la oposición, que en este caso es el Partido Popular, tanto en este como en tantos otros temas en los que Alberto Núñez Feijóo, pues desde que subió y asumió el liderazgo del Partido Popular, ha intentado trasladárselo al presidente del Gobierno. Incluso en el primer cara a cara que vimos en el Senado, perdón, el último cara a cara que vimos entre ambos líderes, y sigue recriminando que no aporta cuando sí que lo está haciendo. Está intentando abrir una vía de diálogo que yo creo que más allá de las ideologías, el tiempo apremia para la situación económica de los españoles y debería empezar a sentarse con el Partido Popular. Sin duda alguna, y además es que, bueno, lo está diciendo muy bien Patricia, es que además es que hemos propuesto cosas que terminan copiándonos. O sea, no solo copió la tesis, a continuación nos ha ido copiando las medidas que le hemos propuesto hace 6 meses sobre bajadas de impuestos y entre tanto se han dedicado todo el mes de agosto a insultar a Feijóo llamándole antipatriota, desleal, mentiroso, le han llamado de todo. Y muy original, fascista. Bueno, y fascista, claro, por supuesto. Muy original. Bueno, muy original. Y muy atrevido, porque no nos movemos en un tiempo de fascismo, de comunismo, o sea, quiero decir, eso es ridículo. Es increíble, pero luego copian nuestras medidas. La bajada del IVA de la generación eléctrica, allí. La bajada de impuestos que han terminado, oiga, la deflactación del IRPF que estamos proponiendo. Ahora de repente te llegan varias comunidades autónomas del PSOE y dicen, oiga, que esto hace falta. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora quién le devuelve el honor a Feijóo? Bueno, el tema es que los españoles yo creo que van viendo quién propone cosas razonables y quién se niega probablemente por seguir una estela mucho más radical
que la del socialismo moderado que debería representar Sánchez y que se representa a sí mismo solamente. El problema es la situación que os vais a encontrar cuando probablemente, ¿no?, pues llegue la derecha a finales del 2023, donde no va a quedar otra que precisamente todo este gasto de pensiones no solo va a desaparecer, sino que va a haber que aplicar recortes. Y además tenemos aquí un experto. Si el sistema quiere seguir adelante, ya no solo para los que seamos futuros pensionistas, que yo creo que ni vamos a oler las pensiones, pero para los pensionistas de facto ahora y en los próximos 3, 4, 5 ejercicios fiscales, que nos lo diga el experto, pero va a haber que hacer recortes. Vamos a ver, la primera medida que van a tener que tomar, les guste o no les guste, en un pacto del tipo que sea, es decir, la primera, la jubilación a los 70, sí o sí o sí, porque se retrasa de momento la patada a seguir. Segundo, van a llegar a meter 35 años de cotización, es decir, en los cuales tú vas a poder escoger los 35 últimos años, o los que quieras, pero 35 años que tienen un efecto, como bien ha calculado Escrivá, que eso lo calcula muy bien, al 10% le beneficia y al 10% no le importa y al 80% le perjudica de los futuros pensionistas. Con lo cual, es decir, la situación es muy dura. Dos, y además hay que tomar decisiones. Hay que sacar de las pensiones lo que son las contributivas de las no contributivas. Las no contributivas tienen que ir a los presupuestos generales del Estado y nos olvidaremos entonces de las transferencias corrientes. Y las cotizaciones sociales tienen que ir a pagar las pensiones contributivas. Y si las pensiones contributivas con las cotizaciones sociales no cuadran, entonces habrá que pensar en otro tipo de cambios y no van a cuadrar. Terol, te liberamos ya para que te puedas ir hasta el Congreso. Muchísimas gracias. La semana que viene os veo otra vez por aquí. Eso es. Nos vamos ahora hasta la Comunidad de Madrid porque hay bastante polémica en torno a esa investigación de muertes en la residencia por coronavirus. María Vallejo, muy buenos días, cuéntanos. Sí, Salva, han pasado 2 años desde que nos encerraran en casa por el coronavirus, pero la polémica no ha acabado. Y es que la gestión de las residencias de mayores sigue cuestionándose. Pese a que hace unos meses se negaron, ahora Vox Madrid está dispuesto a abrir una comisión de investigación al PP de Ayuso por esa gestión, un hecho que ha sido duramente criticado por el Partido Popular. Sin embargo, Rocío Monasterio ha querido asegurar que no se hace en contra del partido, sino a favor de la tranquilidad y el cuidado de los más mayores. Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha asegurado que las familias madrileñas ya han superado lo ocurrido, un hecho por el que Más Madrid ya ha pedido su cese inmediato. Ahora esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también se ha mostrado reacio a estas declaraciones y ha insistido en la falta de sensibilidad del vicepresidente. Se añade también una falta de sensibilidad con las víctimas, en particular en este caso de este vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero en general de la derecha. En general de la derecha, porque pasa igual con la ley de memoria. Hay un hilo conductor ahí de no tener ninguna sensibilidad con personas que han sufrido, con gente que incluso se le ha podido truncar la vida. Es olvidar sistemáticamente a las víctimas, porque además, ¿por qué no investigar? Fallecieron en torno a 8.000 personas de las residencias de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no investigarlo? Una polémica que no deja de crecer, pero de la que hay que recordar que el verdadero responsable es Pablo Iglesias. Gracias, Marien. Ahora, si os parece, lo comentamos. Antes, una noticia de última hora. Hay cambios en el partido de Vox porque Javier Ortega Smith será el candidato a la alcaldía de Madrid. Ha dejado la Secretaría General, se dedicará únicamente a la candidatura a la alcaldía de Madrid, y además será el nuevo vicepresidente del partido a petición de Santiago Abascal. El cargo de secretario general pasará a manos de Ignacio Garriga, que además tanto Javier Ortega Smith como Ignacio Garriga van a intervenir este fin de semana en ese acto de Viva 22, que les recuerdo que podrán seguir en directo desde esta casa. El sábado a partir de las 6 de la tarde podrán ver todos los actos y el domingo, dando caña, se traslada hasta Mad Cool para seguir muy de cerca lo que ocurre en Viva 22. En fin, el tema de las residencias y las muertes. Sí, Enrique. Por supuesto, Ignacio Garriga siguen manteniendo el supuesto de jefe de Vox en Cataluña, por supuesto. Continúa como portavoz de Vox en Cataluña. El tema de las residencias, que al final vuelve a ser actualidad hoy, pero como bien decía y como bien apuntaba Marín, hay que recordar que fue Pablo Iglesias el que asumió esa gestión.
Y precisamente por eso es lo más importante, con lo que hemos cerrado el vídeo para explicar esta información. O sea, Pablo Iglesias, uno de los pocos políticos que no utilizó el halo presidente como se hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue precisamente el único, e intenta exculparse. De hecho, en su libro de memorias que escribió poquito después, intenta explicar que él no tenía por qué salir a dar explicaciones. Oiga, pues sí que tenía que darlas, porque era usted el máximo responsable de las residencias de mayores. Respecto a la comisión de investigación de hoy, vamos a ver, una cosa es la comisión de investigación que intenta dilucidar pues, por qué sucedieron estas muertes en las residencias, y otra cosa es la comisión que intenta estudiar las mejoras en el sistema, ¿no? Ha habido o se ha intentado publicar en varias digitales, en varios medios de comunicación, que ha habido un rifirrafe entre Vox y PP. Bueno, pues por la parte del Partido Popular tienen razón en lo que dicen, y respecto de Vox es que ya presentó en noviembre del año pasado esta medida que, como se sabe, no pueden llevar a pleno todas las semanas todas sus medidas. Entonces ahora ha decidido activarla, pero la medida que ha presentado Vox ya estaba digamos en la Asamblea desde hace, pues va a hacer ahora casi un año. Por tanto, yo creo que por mucho, ¿no?, que se abran estas heridas, ¿no?, como ha dicho algún político, oiga, pues es necesario saber por qué se hizo, quiénes formaban parte de estas comisiones de investigación, bueno, pues que estaban al mando, ¿no?, de controlar el bienestar de las personas mayores, que algunas de las cuales no es el caso de la Comunidad de Madrid en todas, pero sí en otras comunidades autónomas, tienen la tutela plena, ¿no?, sobre estas personas mayores, y por supuesto nunca es tarde para dilucidar qué es lo que sucedió allí. Las familias, al igual que en tantos otros temas, tienen derecho a saber cuándo sus mayores, sus ancianos no estaban bajo su tutela en su casa, cuando estaban en estas residencias, qué es lo que sucedió, por qué se dio por muerte a algunos de ellos, por muerte por COVID y no por muerte natural, etcétera. Congreso de los Diputados. Lourdes Méndez Monasterio, hablando sobre esta nueva ley del aborto, acaba de asegurar que nunca la mujer ha estado tan sola. Lo escuchamos. Abrir horizontes que estaban ocultos. Esto es lo que les da tanto miedo. Y no hemos venido a imponer nada, señorías. Hemos venido a proponer que otro camino es posible. Ahora sí, señorías, ahora sí. La introducción en la 14ª enmienda de los Estados Unidos del derecho al aborto, de forma absolutamente irregular, afortunadamente se ha revertido, aunque han tardado 50 años. Nosotros tardaremos menos. Frente a la cultura de la muerte, Vox defiende la vida desde la concepción hasta su extinción natural. Muchas gracias. Gracias, señora Méndez. Termina esa intervención de Lourdes Méndez Monasterio, con la que precisamente hablábamos ayer aquí en Dando Caña. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. No se vayan. Los demás. Pasan 4 minutos de la 1:30, ya estamos de vuelta en Dando Caña, y como cada jueves saludamos a Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal todos? Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante, la degeneración macular asociada a la edad. Sí, es una de las causas principales de limitación. Es una pérdida severa cuando empieza, y ahí ya hablamos el otro día de diabetes y visión, pero la degeneración macular a partir de los 60 hay que revisarlo y revisarlo bien, porque casi un 15% de los pacientes o de la población lo va a padecer en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora hay test, hay vigilancia que teniéndolo, y hay tratamientos, tanto tratamiento oftalmológico como tratamiento, una vez que se tiene, paliativo, que evitamos el tener esa pérdida o esas limitaciones tan altas que genera esa degeneración macular. ¿Cómo podemos evitarlo o retrasarlo? Sí, a la degeneración macular un poco es una disfunción que tiene en la zona de mácula, cuando lo que vemos nos llega a la retina, esa parte que está como si fuera una película detrás. Bueno, por la zona central, que es la zona donde se ve más detalle, más cuando queremos ver el detalle, tener más resolución como en las pantallas, pues se deteriora. Entonces perdemos la visión central, borrosa, vemos como nublada la parte de visión central, manteniendo bien la visión periférica. Eso es lo que es la degeneración macular en la zona
zona macular. Entonces, se habla que todo el tema de la luteína, que es un complejo, o sea, complementos vitamínicos, una buena alimentación de frutas, verduras, bueno, dieta mediterránea, que siempre muchas veces lo traemos aquí, en ese sentido la zeaxantina. Pero sobre todo lo que hay que hacer es que en las revisiones rutinarias que hacemos hay un test que se llama una rejilla, que es una línea que para cuando hay lo primero que se nota es que hay como una pequeña distorsión del campo visual, sobre todo central, y en ese sentido pues dar la voz de alarma, tener que ir al médico, al oftalmólogo en este sentido para que haga un tratamiento. Hay dos tipos, seca y húmeda, pero vamos, en principio lo que hay que hacer es atajarlo lo antes posible. Y una vez que hay deterioro, existen filtros, existen en las gafas que limitan parte de la longitud de onda, haciendo que realmente la pérdida o la adaptación a la vida cotidiana sea normal o casi normal. ¿Qué diferentes tipos de degeneración macular hay? Sí, he comentado, hay una que es húmeda, que quiere decir que al final el material que llevamos en el componente, en el torrente venoso y arterial, se trasvasa de los capilares venosos y lo que hace es que inflama y deteriora parte de esta. Entonces el tratamiento que se hace con unas inyecciones, hay también otros tipos de tratamiento en el que hace es que se intente reabsorber, porque ese tipo de material lo que hace es deteriorar la parte sensitiva, la parte nerviosa, que es la información que nos va a llegar al cerebro y que nosotros interpretamos. Cuando eso se estabiliza, que se llama que un poco, o los primeros pasos, que son la que llamamos seca, suele tener un proceso mucho más lento y ese es cuando lo que hay que hacer es vigilarlo. No hay tratamiento en concreto, pero sí a nivel de complementos vitamínicos y tal. En las personas que no lo padecemos aún, lo que se trata es para prevenir, o sea, a partir de los 60, pues hay que, lo de siempre, frutas, verduras, en ese sentido yo entiendo que lo repetimos de vez en cuando, y componentes complejos vitamínicos que vayan actuado o que tengan, ya digo, zeaxantina y luteína, que son los dos componentes que hay evidencia en el que puede retener y retrasar la aparición de esa degeneración macular. ¿La vitamina A sirve para algo? Vitamina A es importantísima a la hora de todo el proceso y de transformación de la señal lumínica que pase a nervios y nos llega al cerebro, pero con una alimentación normal en Europa, pues, por supuesto, es suficiente. No suele haber complementos. De hecho, al no ser hidrosoluble, no se debe tomar si no es con prescripción. Pues Eduardo Mora, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero antes de despedirnos, recordarles que a todos los que vayan a realizarse una revisión visual o auditiva van a tener la rejilla de Amsler, un 30% de descuento en gafas graduadas, un 15% en lentes de contacto y un 2x1 en audífonos. Muchísimas gracias. La semana que viene a ver si nos puedes hablar del oído. Perfecto. ¿Cómo? Perfecto. Oye, pero no entiende, ¿no? Es lo que decimos. Exactamente. Siempre. Hablaremos de ello. Bueno, nos vamos a ir ahora con Jorge Prieto, que nos va a contar cómo la clase política sigue atacando la idea de familia, porque ahora la número 2 de Irene Montero propone que los compañeros de piso también sean considerados como un núcleo familiar. Jorge. Sí, Alba, escuchemos lo que la número 2 de Montero, Ángela Rodríguez Pam, ha afirmado sobre la próxima ley de familias pactada por Podemos con el PSOE. Estamos hablando de ampliar y ensanchar el concepto de familia. Creo que a día de hoy vivimos en una sociedad en la que la familia natural se ha superado por la vía de los hechos. Ya no solamente conviven padres, madres y sus hijos e hijas, sino que a veces conviven madres y madres, padres y padres. A veces convive una madre con la abuela y una prima a la que hay que cuidar y un hijo que tiene esta madre que lo cuida sola. A veces se convive entre varios compañeros de piso y eso también debe ser reconocido como un núcleo familiar. Esta ley se llevará al Congreso dentro de unas semanas y, como bien han escuchado, contempla como imprescindible ampliar y ensanchar el concepto de familia, tanto que ha remarcado que incluso los compañeros de piso deben ser reconocidos como un núcleo familiar. Es decir, si mañana me mudo con una persona totalmente ajena a mí, lo puedo considerar familia. Además, para consolidar este derecho, Rodríguez Pam ha dicho que esta ley de familias va a crear nuevos permisos. Uno de ellos es el de 7 días que nos permite quedarnos en casa para cuidar de una persona cuando lo necesita. Es decir, si el niño ha tenido una mala noche, no te preocupes, quédate en casa y descansa, que el país se va a levantar solo. A su vez, también incluirá un nuevo permiso de 8 semanas para los padres, hasta que el niño cumpla 8 años, y una renta crianza de 100 euros al mes para hijos de entre 0 y 3 años que hasta ahora percibían las madres trabajadoras.
Gracias, Jorge. Bueno, está claro que lo que busca la clase política es desvirtuar esa idea de familia tal y como la conocemos, al igual que comentábamos antes con estas 3 leyes que se debaten hoy en el Congreso. Enrique, no sé si quieres comentar. No, que yo sugeriría que una persona también que convive con un caniche se considere núcleo familiar, ¿verdad? Y claro, el criado, además lo ves como un ser sintiente. Es un ser sintiente, es lo que te iba a decir. Un ser sintiente que cuidar en mi Mario también. Y por lo tanto que le den subvenciones. Aquí lo importante es que te den subvenciones, ¿verdad? Subvenciones, días de permiso y etcétera. Vale, muy bien. En fin. Esta ley de familias, vamos a ver, todo lo que sea dar ayudas a las personas que no pueden llegar a fin de mes, pues iba a decir que está bien, pero no es así. Lo que estaría realmente bien es que hubiesen bajado, por ejemplo, las retenciones, que la gente tuviese más dinero, más renta disponible a final de mes, es decir, que la gente pudiese recibir más dinero y que en su bolsillo ya decidiera cómo gastarlo. Ahora bien, esta nueva ley de familias esconde muchísimas cosas. La primera es atentar contra el modelo tradicional de familia, que bueno, puede haber gente que esté de acuerdo, gente que no, pero lo cierto es que ese modelo tradicional es el paraguas bajo el cual sigue prosperando una sociedad, porque se crean los niños y estas cosas tan evidentes de ley natural más que de derecho positivo, que son las que permiten que la vida siga adelante, que se consuma, que se siga ingresando dinero al Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esto también puede dar problemas a otras muchas cosas, que a lo mejor es momento de hablar sobre ellos. Los permisos de adquisición de la nacionalidad española, porque claro, si creas un nuevo núcleo familiar, ¿de qué va a depender que se dé el derecho de adquisición de la nacionalidad española? Que también puedas acoger dentro de tu casa, bajo otros diferentes criterios, al puramente de acogimiento familiar, puede atentar contra otras muchísimas cosas. También la supuesta guardia de los niños, ahora ya no van a ser las parejas, ahora a lo mejor un grupo de compañeros de piso, si una tiene un niño o uno tiene un niño, se va a favorecer el núcleo familiar porque son más personas en casa. ¿De qué va a depender? En definitiva, es la ruptura de la familia tradicional, que yo creo que es la base de nuestra cultura occidental y en virtud de la cual hemos conseguido prosperar. Entonces, ¿sabes? Has dicho una cosa que es absolutamente tremenda. Imagínate un salario de 16.000 euros. Si lo hubiesen deflactado y si le hubiesen puesto el tope de los 14.000 para no pagar impuestos a 16.000, cualquiera que ganase 16.000 recibiría automáticamente 1.600 euros más al año, dividido por 12, 100 y pico euros. Simplemente con esa medidita. O sea, le estás dando 1.600 euros a una familia, digo, a una persona que gana 16.000, pero no le sale de las narices, no quiere. Es decir, el tema es, ellos quieren regalar. O sea, quieren subvencionar. Lo que no quieren es que la gente viva razonablemente bien, inconfortablemente bien. Lo que quieren es que dependas absolutamente de ellos para que te den la subvención. Y que vivan bien por dinero que se han ganado dignamente a través de un trabajo. Es decir, que el Estado no se quede tanta proporción de nuestro sueldo y que podamos decidir en qué gastarlo. Oiga, no me dé migajas, déjeme que gane mi dinero, que no trabaje la mitad del año para el Estado y la otra mitad para mi familia. Déjeme que yo administre mi dinero. Por supuesto que haya contribuciones porque es necesaria la seguridad social, son necesarios los puentes, ¿no? Todos estos. ¿Tú te imaginas un pensionista que gana 17.000 euros, que es de los altos, 17.000 euros es un pensionista de los altos, es decir, gana equivalente a 1.500 euros, es decir, recibe de pensión. Se le retiene un 15% de IRPF. Pero yendo al otro aspecto de lo que dice doña Patricia, que es el aspecto de la familia. La voluntad de destruir lo que hasta ahora era la célula básica, no solo de la civilización occidental, sino del derecho, tanto de la justicia, y de las políticas económicas. No hay más que ver, desde el Samuelson hasta cualquiera de esos, habla de la renta familiar, del núcleo. Entonces, porque se pueden, y no sé si incluso existen, ya, en fin, situaciones como la mancomunidad, la copropiedad, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero se podría definir, bueno, pues un nuevo núcleo de ocupación de una vivienda, que sería el de los amigos, pues esto, el de los voluntariamente cohabitantes, yo qué sé. Pero es que lo quieren llamar familia.
¿Es una imprudencia gravísima? Pero claro, un sectarismo ideológico profundo. Es una imprudencia gravísima porque, como dice, y ella ha citado uno de ellos, los económicos son evidentes, pero como dice doña Patricia, eso destruye, o sea, obliga a reformar todo el corpus legislativo de una nación y de una civilización, y todo el corpus económico. O sea, tienen secuelas y consecuencias que no te puedes ni imaginar. Y eso también termina costando la felicidad del día a día. Entonces, esto finalmente, esta especie de locura, equivaldría a esta especie de destrucción de la base, además abrupta, ¿no? Porque se podría... es como si de pronto nos obligaran a todos los españoles, no, a partir de ahora solo podrán utilizar el sueco. Dice, oiga, no es el sueco, se las arregle. Pero vamos a cambiarlo todo porque, no, mire usted, en España se habla español. Últimos 13 minutos de programa en los que José Ramón Riera nos tiene que contar los otros datos que se había preparado para hoy sobre la recaudación de impuestos. Sí, vamos a ver, es decir, estamos en topes récords. Nunca se ha recaudado lo que se ha llegado a recaudar acumulado al mes de agosto. Hemos llegado a 169.000 millones de euros, que comparado con el agosto del año pasado fueron 142.000 en números redondos. Lo tenéis ahí en la televisión y lo podéis ver. Se ha incrementado un 19%, si hemos pasado de 142 a 169, en números redondos 27.000 millones de euros más, porque en el mes de agosto se ha recaudado casi 5.000 millones de euros más, con lo cual estamos en una situación que yo creo que es, bueno, si el gobierno está disfrutando enormemente de ella, se lo está pasando muy bien, pero los grandes paganos somos los trabajadores, las empresas y las unidades familiares. Si os fijáis, en impuestos directos en el mes de agosto ha crecido un 25%. Un 9% el IRPF, pero un 44% el impuesto de sociedades de las empresas. Es decir, que han pasado de pagar 5.500 millones el año anterior, es decir, a 8.000 millones en el mes de agosto. En indirectos, si en indirectos hemos crecido un 25%, en indirectos hemos crecido un 29,6%. Es decir, el IVA ha crecido en agosto un 45%. Y con lo cual, claro, estamos en un mes de agosto que nos han recaudado, nos han metido la mano en el bolsillo y nos han sacado un 26% más de nuestro dinero, que nos lo llevamos acumulado al mes de agosto y en total es un 19%. En IRPF nos han quitado un 17%, un 16,7% más que el año pasado. Y todo porque nadie ha querido deflactar el IRPF, simplemente por eso. En impuestos sociedades un 52,7%, un 53%, en IVA un 20,1%. Sí, Patricia, te veo con muchas ganas de preguntarme Te tengo que hacer dos preguntas. La primera, que dentro de los impuestos indirectos vemos que pone IVA, especiales, ¿y esos otros a qué pertenece? Otros son, es decir, otro tipo de impuestos locales, los especiales. ¿tributos y luego, locales? ¿O? No, son impuestos especiales a la cerveza, no sé qué, hidrocarburos. O sea, quitado hidrocarburos, quitado energía, que es lo que se llaman especiales, luego hay otro tipo de impuestos así, que no te puedes ni Que son los imaginar. únicos, por cierto, que bajaron el año de la pandemia. Sí, que encima provocó una caída de empresas que se dedicaban a beber, si mal no me acuerdo, a vender bebidas azucaradas y todo esto. Y luego, dos preguntas más. Lo de que suba el IVA no me extraña porque ha sido, digamos, la época más alta de consumo en España, como suele ser el verano. Lo de que suba la recaudación en IRPF me sorprende. Y luego lo que me encantaría saber es si también ha subido o por el contrario ha bajado la renta neta disponible que a veces da, ¿no?, el INE anualmente en comparación con todo lo que nos han recaudado. Porque mucho me temo que seguro que si vemos esa subida en IRPF significa que al español le está llegando menos que en comparación del año pasado. Vamos a ver. Sí. En estos momentos, con la tasa de empleo que hay, es decir, comparada con el año pasado, debería haberse recaudado aproximadamente entre un 3 y un 4% más de IRPF. Y lo que pasa es que se ha recaudado, acumulado un 17%. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo que ha subido más? Pues muy sencillo, porque no se ha deflactado. Es decir, tú has subido un 3,5% los salarios de media, es decir, a los empleados normales, es decir, les has subido un 3%, esa subida, es decir, si tú ganabas 30, ahora pasas a ganar 33. Como no has bajado,
Sí, las horquillas, ¿no? Claro, las horquillas de sí, IRPF. te están recaudando más, es decir, saltas de horquilla y además es decir, con el mismo ingreso. Con lo cual, el gran problema es no haber querido tocar es decir, en absoluto el tema del IRPF. El IVA tiene dos componentes, fundamentalmente, evidentemente, las vacaciones, pero tiene otra cosa que es clarísima, la inflación. Claro. Es decir, si tú a un precio... Sube el precio de lo que sea. Si antes comprar un bolígrafo costaba 1 más el IVA, 1,20, y ahora el bolígrafo cuesta de coste y se vende por 1,10, el 1,10 no es 1,20, es 1,26 o 25. Entonces, claro, tú estás pagando por el mismo bolígrafo, en lugar de pagar 1,20, estás pagando 1,26 o 1,30. Esa es la diferencia. La inflación del 10% que teníamos a agosto, que ha caído al 9% en septiembre, la inflación está directamente atacando eso. Y hay una parte de la inflación que es que ya se ha llevado a los precios, que es la inflación subyacente. Ya el 6,5% de todos los precios se han tragado un 6,5%. Con lo cual, claro, ahí empiezas a tener recaudaciones del 20%. Una, por incremento del consumo del mes de agosto, pero es que acumulado llevamos un 20,1% más de ingresos en el IVA. 27.000 millones más de ingresos. Si se hubiesen utilizado correctamente y esto hubiese servido para reducir deuda, dices, bueno, claro, me parece, bueno, pues ya que estamos aprovechando el ingreso, nos estamos quitando deuda. O para bajar las horquillas y el tipo. Pero es que resulta que en los 7 primeros meses del año nos hemos endeudado en 40 y tantos mil millones de euros más, con 27.000 de ingresos. Es decir, que si no hubiésemos tenido esos 27.000, el endeudamiento se hubiese ido a 70.000 en 7 meses. O en 8 meses. Ese es el gran problema que tenemos. Dice, hombre, aprovechamos la coyuntura para reducir deuda, reducir endeudamiento, pues mira, oye, por lo menos debemos menos en el mundo. No. Es que debemos más y nos han quitado más dinero. A ver, yo no sé si nuestros telepacientes están ya absolutamente abrumados de deben estar hasta las narices de mí y me deben de estar odiando absolutamente. Voy a decir una cosa, es decir, la inflación, que es un cáncer que hay que evitar, sí tiene dos ventajas para los gobiernos. Una, que les hace recaudar más, y es por lo que se dice, lo que ha dicho y explicado muy bien José Ramón, es que la inflación es un impuesto más. Es un impuesto más, si se le considera, porque en efecto si no se cambia, ¿no? Es decir, mutatis mutandi, como se dice, es un impuesto más. Estás dando más al Estado, entonces un Estado endeudado le viene muy bien. Y la inflación tiene otra ventaja, que es que devalúa la deuda que tienes. Es decir, estás pagando algo que en términos reales es menos porque te permite comprar, como han subido los precios, tú sigues devolviendo 1.000 euros, pero claro, ahora con 1.000 euros compras menos. Bien, eso es verdad. Eso es verdad, pero también es verdad lo siguiente, y él mismo creo y es triste, pero es así, se ha contestado antes, es decir, la realidad es que en este momento con 1.400.000, 1.600.000, un billón, perdón, España no tiene margen para rebajar impuestos. Y se dio cuenta de ello Rajoy cuando llegó, prometiendo que iba a rebajar. No tiene margen para... El truco está, en eso siempre estaremos de acuerdo, en que tiene que bajar gastos. Tiene que hacer dos cosas, bajar gastos y los que hace que sean mucho más productivos, preparatorios del futuro. Porque cuando se dice, no, es que nuestros hijos y nietos pagarán. Bueno, pagarán esa deuda. Bueno, si tú utilizas la deuda como un crédito, es decir, para crear una mejor España, una estructura mejor, les facilitarás que lo paguen y eso estará bien. Ahora, claro, si lo que utilizas es para tirarlo en bodas, banquetes y bautizos, pues es terrible. Yo ayer le explicaba a un muchacho muy joven, menos de 28 años, me decía, pero, a ver, Riera, ¿cuánto nos ha endeudado este gobierno? Digo, en 330.000 millones de euros. Digo, pero lo peor no es que nos haya endeudado en 330.000 millones de euros,
es que no he visto en dónde se han ido Sí, estos 330.000. tenemos una mejor España. Sí que lo hemos visto. ¿A dónde se han ido? Hemos visto las campañas feministas de la señora Montero, bien, hemos visto el incremento de asesores del señor Pedro Sánchez. Vi a Gallardón haciendo las obras de la M30. No lo han visto han sido los españoles. Sí, claro, la obra de las M30 y endeudó al Ayuntamiento de Madrid, pero dejó una infraestructura hecha que hoy estamos disfrutando todos los madrileños. Y que aumenta nuestra productividad. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 330.000 millones en que se ha endeudado Sánchez? ¿Dónde está? Ahí está, ese es el problema. Es decir, bodas, banquetes y bautizos. Claro. Ese es el kit de la cuestión. Sí, porque si yo, hubiese visto parques industriales, fábricas, no sé qué, 27 fábricas más de automóviles, 35 fábricas de no sé qué, la construcción de una nuclear, por ejemplo. Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría que conociéramos lo que ha ocurrido con el caso Isofotón, porque parece que el Partido Socialista se libra de este escándalo de corrupción finalmente por un error judicial. Que el PSOE vive rodeado de polémica debido a la corrupción no es ninguna novedad. Sin embargo, nunca antes se había visto algo igual, y es que la nueva juez que lleva el caso Isofotón ha archivado la causa por un defecto de forma. Se trata de una causa de 40 investigados acusados del desvío de al menos 44 millones de euros de los fondos públicos andaluces. Estamos ante un caso que salpica a varios ministros del gobierno de Pedro Sánchez, como María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Rivera. Pero no solo a ellos, sino a líderes autonómicos como el sevillano Juan Espadas, pero la causa ha caducado judicialmente, por lo que la juez ha decidido cerrarlo. Entre todos ellos caían además acusaciones por cometer delitos como malversación, prevaricación o falsedad de documento público. ¿Pero en qué consiste exactamente este caso? Pues la investigación se cernía sobre las irregularidades, una concesión de la Junta de Andalucía a una empresa de placas solares. La Junta, por aquel entonces gobernada por el PSOE, concedió al menos 44,15 millones de euros para intentar reflotarla. Una empresa que además ya estaba sin apenas actividad, por lo que acabó quebrando un año después, en 2014. En ese momento, Juan Espadas, María Jesús Montero y Luis Planas eran consejeros y formaban parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Teresa Rivera, por su parte, era la directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales. Una corrupción, la del PSOE, que no para de crecer, pero que no deja ningún condenado en prisión. Es que estamos hablando de una causa de 80 millones de euros en ayudas que fueron destinadas por altos cargos socialistas, exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, a esta empresa. Sí, habría que ver si en el proceso de quiebra, que por tanto se realizan activos y tal, las subvenciones estas no fueron recuperadas, ¿no? Porque incluso creo que tienen a veces trato privilegiado, es decir, que son de las primeras. Lo primero es la seguridad social, la hacienda, etcétera, y después creo que vienen las ayudas públicas. No, habría que verlo, no lo sé, no conozco. Pero cuando le concedieron, el problema es que cuando le concedieron las ayudas, los avales, sobre todo los avales... Ahí es donde está el tufo, ¿no? Se extralimitaron del presupuesto. Porque primero, o sea, la compañía tenía graves problemas. O sea, que ya no se le podía... Vamos, iba a ser muy difícil, no sé si se le podía sacar algo. Ya, ahí está el tufo. Aquí lo tenemos que dejar por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, ya saben que para seguir informados el Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja, y ya mañana a las 12 les esperamos aquí, como siempre, en Dando Caña. Que tengan un feliz jueves.